Estamos de vuelta, gracias por seguir con nosotros. Esto es Matinal. Le damos la bienvenida a nuestro primer invitado del día. Está con nosotros Rafael Pepe Abreu, presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical, CNUS. Bienvenido, don Pepe, un placer tenerle con nosotros. Buenos días, encantado de estar en Matinal. Bien, buenos días, qué bien. Don Pepe, usted que ha tenido participación muy directa en el Consejo Nacional de Seguridad Social, por mucho tiempo en el seguimiento de los temas del sector sindical, que tiene uno de los asientos con veto en ese sistema. ¿Cómo ha visto los cambios que en los últimos meses se han tenido para, de alguna manera, devolver cierta operatividad a ese consejo? Bueno, Laura, se puede decir que son cambios dentro de un marco de mucha cautela, timidez, aunque muchos de ellos demandados de hace bastante tiempo, como el tema referido, por ejemplo, a la devolución a las personas que por haber entrado al sistema, sobrepasando, por ejemplo, los 45 años, los 44, bueno, pues no se le devolvía los montos correspondientes a su acumulación, sabiéndose que no iban a calificar para una pensión. Entonces esa resolución fue importante que se tomara y ya este mes próximo, bueno, se hicieron los ajustes para que desde las AFP comience a aplicarse esa devolución. Esa fue una acción importante. Pero, tal y como ustedes han planteado, esta es una ley que en este momento, hay que decirlo así, está prácticamente en dos escenarios. Su revisión está en el CET, Consejo Económico y Social, una mesa temática donde los sectores sociales, empresariales, gubernamentales, laborales, están discutiendo ese tema. Pero además está en una comisión bicameral, en otro escenario, donde se está abordando la modificación de esa ley. ¿Qué quiere decir esto? Que quizá por el peso que esa ley tiene, lo importante que es las demandas que han habido para su modificación, prácticamente parte importante de la sociedad, incluido el Congreso, el Ejecutivo, pues se han puesto, ¿verdad?, en la línea de entender que a esa ley hay que hacerle reforma profunda. Pero esa reforma, Pepe, yo la veo lento porque tenemos cerca de como 6 meses en estudio, en análisis, y todo el mundo sabe las distorsiones que tiene esa propia ley, pero como que yo veo que eso se está muriendo eso termina ahora, la legislatura, entonces habrá que esperar una segunda o la primera legislatura que empieza en agosto para seguir, y cuando viene a ver, duramos años en esa revisión. Pero es que ni siquiera hay un proyecto en firme todavía, sí. ni en el Consejo Económico y Social, ni en el Congreso, ni en ninguna parte. Caminero, tiene razón, no deja de tener razón al plantear la aprehensión de lo que ve con el comportamiento que tiene la modificación. Esa ley, como ustedes saben, está signada por intereses contrapuestos muy profundos, muy de fondo. Entonces, cuando tú intentas variar determinada garantía a la que se han acostumbrado algunos sectores, lógicamente te encuentras con el lado opuesto. Y lo que se está hablando, señores, lo que se intenta hacer es, por ejemplo, en el escenario del CET, lo que se intenta hacer es un consenso consensual. Lo que se trata es, supuestamente, ¿verdad? Eso es lo que hablamos, de llevar al Congreso un aporte que se sume a la que tienen los legisladores, pero que salga fruto de un acuerdo de conjunto. Los empresarios Entonces, son los que no es tan fácil. oponen. Los empresarios son los que se oponen. Básicamente el sector empresarial que se aferra, especialmente el sector de las AFP, al sistema de pensiones como está planteado,
de capitalización individual se opone a temas correctivos que planteen variación en ese sistema. Entonces, lógicamente, es un tema de fondo, pero además está el hecho de que ustedes saben que nuestro sistema de salud está marcado, se puede decir así, por el control de las administradoras de fondos de pensiones, es decir, lógicamente... De salud. Exactamente, la salud, exacto, por la administradora de salud, ARS. Entonces, ese otro tema que choca con fuertes intereses que también se contraponen a la posibilidad de avance en ese orden. Entonces, no es un escenario fácil. Por eso es que ahí uno dice siempre, a propósito de lo que decía Laura, del tema del veto, nosotros decimos que pese a que nosotros tenemos, como decía Laura, capacidad de veto, somos uno de los sectores con capacidad de veto, creemos, Caminero, que en definitiva el veto hay que morigerarlo, modificarlo, que el variarlo. Estado tenga el veto. Y hay que hacer que el Estado sea el que tenga el predominio del veto. Que cualquier sector pueda tener un veto condicionado, pero que en definitiva sea el Estado quien termine concluyendo cualquier tema que se refiera a soluciones atinentes al bien común, porque en definitiva el Estado tiene que representar el bien común. Uno tiene la impresión que a veces el mismo sector oficial del Estado es el más parsimonioso como para generar y provocar cambios. Parece que es el que más temor le teme ponerle la mano a los problemas. Y no es equivocado, Percio, es así. Ocurre que el sector pretende, el oficial, que las partes se pongan de acuerdo y le lleven las soluciones. Percio, y es que las partes somos contrapuestas. No es fácil que nos ponernos de acuerdo. No nos vamos a poner de acuerdo voluntariamente. Tiene que ser vanguardizado precisamente por la parte gubernamental. Sí, pero lo que supone tiene que ser así. Tener el poder del veto supone una vocación accionaria, es decir, se supone que es un ser activo que te dice, pónganse de acuerdo, y si no se ponen de acuerdo, en tal plazo yo tomo la decisión. Y es lo que no ocurre. Lo que no ocurre porque lo que se persigue es dar un tiempo a que permita un acuerdo voluntario, donde nadie se ve afectado. Y en temas de ese tipo es imposible usted hacer una reforma que no implique afectación de algunos de los sectores. Lo habrá, eso es así. Entonces, el Estado es extremadamente cauto, no quiere choque, eso es así. Además del tema del veto, que es un tema señalado desde hace mucho tiempo, ¿cuáles son los otros puntos que el sector sindical entienden que deben ser modificados, tanto a nivel del sistema de pensiones como a nivel del sistema de salud? Sí, mire, por ejemplo, nosotros decimos lo siguiente. El sistema de salud, que es lo que más urge, es lo inmediato, es lo que tú tienes que resolver en la República Dominicana de inmediato, porque es el que nos impacta todos los días. Tú dices, bueno, pensiones es un tema de cierto largo y mediano plazo, pero salud es lo cotidiano, es lo diario. Entonces, tú dices en la República Dominicana, ¿quién tiene en definitiva el control de la salud? Y tú te encuentras en un mundo de gran incertidumbre, porque todos sabemos lo que implica, por ejemplo, en la República Dominicana, una enfermedad crónica para determinada persona. ¿Qué pasa con esa persona con una cronicidad de cualquier enfermedad, sea diabetes, sea hipertensión, etcétera, etcétera? No encuentra prácticamente un escenario, ni siquiera un sistema de referencia, contrarreferencia, que le conlleve seguridad a esa persona. Sector público, todos sabemos. Gente huye a los hospitales públicos, todos sabemos por qué. Falta de atención, mala atención. Sector privado
tiene que establecerte el tipo, te atiende de acuerdo al tipo de seguro que tú tienes. No importa la enfermedad que tengas, pero tu seguro es, tu plan es el básico, tu plan es el premium, tu plan es cuál. La cuestión es que hay que determinar cuál es tu plan. El seguro complementario al final te suple con lo que tú tienes en el básico. ¿Entiendes? Ahora, entonces, Pepe, es así. Pepe, es así. pero yo creo que en esta discusión de la seguridad social hay un tema que se parece mucho a la reelección en el plano político, que todo el mundo sabe que está en la mesa, pero nadie la quiere tocar. Es el tema de la cesantía. ¿Cómo resolver el problema de la cesantía? ¿Cómo buscarle una solución? Que es un tema que ha quedado pendiente desde el inicio de la discusión de la seguridad social en el año 2000, 2001. Y que no ha habido forma de ponerse de acuerdo. Completo con lo que Laura hablaba de las dos vertientes principales del sistema y la mezclo con lo que Percio pregunta ahora. Usted sabe que el artículo 50 de la ley de seguridad social 8701 establece el tema de la cesantía y lo explicó desde el punto de vista de que a los 18 meses de estar en vigencia la ley habría un estudio para supuestamente establecer la posibilidad de un seguro de seguridad de desempleo sustitutivo de la cesantía. Eso fue, Percio, a los 18 meses y van 20 años y no se hizo nunca. Hoy, recuerden que estamos en otra mesa, la mesa temática sobre la modificación del Código Laboral, que funciona en el Consejo Consultivo de Trabajo, en el Ministerio de Trabajo, presidido por el Ministro de Trabajo. Y vuelve a ser el tema de la cesantía un tema que se debate en ese escenario. Hay que entender este tema, Percio, Laura y Caminero. Usted sabe que la gente tiene aprensión, con justa razón, cuando tiene un sistema planteado, por ejemplo, el de la cesantía, que es una tradición que viene, oiga, ¿de cuándo? De la ley 637, antes del Código Trujillo de Trabajo, viene la cesantía. Claro, ha variado en forma, en porcentaje y demás, pero viene de 1944. Entonces, esa variación de ese modo operandi del tema de la compensación por desahucio, que es la cesantía, cuando se le plantea a los trabajadores la sustitución de eso por un seguro de desempleo, pues, hay que entender que no fácilmente el trabajador va a aceptar dar prácticamente un salto al vacío sin la seguridad de que puede haber un sistema sólido que dé garantía a ese trabajador. Por eso nosotros hemos dicho, mira, nosotros entendemos que es necesario un seguro de desempleo, pero lo entendemos sin renunciar al aspecto de la cesantía, porque lo vemos como dos figuras totalmente distintas. O sea, no sustituir una por otra. Así es que sino lo vemos, que sean ambas. Que sean ambas. Que una, sean que ambas. parte o colocar que en el fondo de pensiones, en la aplicación de eso, que el trabajador pone un 3%, el empleador un 7%, que se le agregue una parte más para crear esos fondos para ese fondo de desempleo. Porque lo vimos, Caminero, en la pandemia lo vimos, o sea, con las grandes suspensiones que se dieron, Sí. de años, ¿verdad que sí? Hubo gente que duró un año y más suspendido. Recuerden eso, ¿verdad? Sí. Esas suspensiones. El seguro de desempleo provoca hace falta. O sea, que hace falta el seguro de desempleo. Porque esa gente volvieron a su empleo, pero tuvieron un año y más suspendido. ¿Tú ves? Entonces, le hacía falta seguro de desempleo porque no tenían, Laura, ni las prestaciones, pero tampoco la compensación del seguro. Entonces, por eso el seguro hace falta, pero nosotros consideramos que es un componente distinto a la cesantía. Pepe, pero el tema es que las dos figuras es como llover sobre mojado, porque se supone que la cesantía lo que justamente hace es darte como una especie de fondo para que
en una eventual pérdida del empleo tú tengas con qué sostener tu familia. Es decir, se supone que un seguro de empleo tampoco te mantiene toda la vida. Te va a decir, durante tanto tiempo tú vas a recibir un ingreso por desempleo, pero tú tienes que salir a buscar un trabajo. Porque no te va a durar todo el tiempo. Si tú dices, bueno, yo voy a tomarme un año sabático porque no quiero trabajar, el seguro no te va a cubrir un año, no te va a cubrir 2, ni te va a cubrir 3. Tendrá un tiempo que habrá que discutir. En parte de razón, Percio, pero hay que entender algo. Recordemos que la cesantía es condigna al derecho al desahucio. Recordar que el derecho al desahucio es un derecho omnímodo prácticamente del patrón, del empresario frente al trabajador. Porque eso es decir, Percio Maldonado, decir, hoy amanecí medio con los apellidos cambiados. Mire, Pepe, yo he decidido ponerle fin al contrato suyo porque estimo que usted no me está rindiendo lo suficiente. No hay que alegar causa, Percio no tiene que alegar causa. Es sencillamente decirme o comunicarme que ha decidido ponerle fin a mi contrato, caminero. Hoy. Yo no puedo pedirle una explicación a Percio. No. Es sencillamente que él me dice, en 10 días pase a buscar sus prestaciones. No importa el estado en que yo esté. Yo puedo tener a la esposa embarazada, o puedo tener un niño recién nacido, o puedo estar enfermo. Decidió ponerle fin a mi contrato. Entonces, en compensación a ese poder que le otorga la ley a ese empresario, entonces se le dice, bueno, en virtud de ese poder que usted tiene, usted como trabajador lo único que tiene es el salario. Entonces usted tiene que cumplir con la obligación de pagar la cesantía, Percio. Pero eso es lo que se hace. ¿Cómo cambia? ¿Qué distinto, caminero, al desempleo? Porque en el desempleo, en el seguro de desempleo, no ocurre un hecho fortuito, ¿tú entiendes? Sino Pero en el caso, Pepe, sí, de una persona que dure 20 años, 25 años trabajando en una empresa, si el patrón decide el desahucio, entonces le dan esa prestación. Pero si el trabajador decide renunciar por cualquier razón, no le dan un solo peso. Bueno, o sea que tú tienes necesariamente hacer cosas que te cancelen para recibir esa compensación. Dice es un derecho circunstancial. Dice, eventual, pero dice Laura, ¿cómo variar eso? Pero dice Laura algo importante, ella dice, si es justificado, sí, y es verdad. Por ejemplo, le rebajan el salario a un trabajador. Entonces ahí viene la dimisión. La dimisión justificada claro, injustificada. que casi el trabajador no usa la dimisión. Te obliguen a hacer alguna cosa que va contra tu exactamente, ética. el trabajador no usa la dimisión porque le tiene miedo. Pero lo que Percio dice, fíjate lo que Percio dice. Oigan lo que nosotros hemos construido, porque en la vida uno va construyendo también. Hay empresas donde nosotros tenemos convenio colectivo, donde, por ejemplo, a propósito de eso que plantea Caminero, hay por año tanta cantidad de trabajadores. Por ejemplo, nosotros tenemos en empresa 10 trabajadores que pueden renunciar, oye bien, con derecho a sus prestaciones, siempre que no sean ni del mismo departamento, ni que tengan el mismo tiempo en la empresa. Entonces, esos 10 trabajadores se ponen en turno y tienen derecho a recibir su cesantía saliendo voluntariamente. ¿Por qué esas empresas hacen eso? Eso es para que el trabajador tenga un escape y sepa que sin necesidad de usar artimaña, barajar, etcétera, etcétera, pues tiene una puerta abierta para salir con sus prestaciones. Pero la mayoría de empresas no hace eso, hace lo que Caminero plantea en la pregunta. Lo que te dice es, usted quiere irse, yo no tengo problema. Sencillamente fírmeme, váyase, Pepe, renuncie, pero pierde todo inmediatamente. ¿Por qué no discutir un procedimiento que le deje al trabajador de entrada un beneficio adicional, colateral a su salario, que sería lo que él usa en el momento en que él decida irse? Y no depende de si el patrón vino con el apellido cambiado ese día, de si, como dice Caminero, bueno, vengo 20 años, renuncié y no voy a hacer una bellaquería aquí porque no me quiero ir con un asunto. Y esa persona tiene asegurados sus ingresos en el momento en que se vaya,
no importa la circunstancia. Es parte de su trabajo, es parte del resultado de su trabajo. Y construimos algo cierto, porque hasta ahora esa eventualidad es si tú me votas o si yo busco una razón de justificación, como dice Laura. Pero si no tengo ninguna de esas dos, me voy sin nada. Bueno, Hay países, Pecio, que la compensación está asegurada de la manera en que lo está diciendo. Claro. Y que por eso la figura de la cesantía, como es la clásica en la República Dominicana, no existe, sino que la compensación está asegurada, Claro. porque hay un depósito de Así como yo me gano un salario, hay ¿entiendes? 1.54 que es mi cesantía cada mes y me lo ponen en un sitio. Don Pepe. Porque en definitiva lo que el trabajador le interesa es tener la seguridad de que lo va a recibir, ¿entiendes? Gracias por Pepe. haber estado con nosotros. Gracias a ustedes, gracias a Señores, ustedes. despedimos a don Pepe Abreu, presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical. Vamos a una pausa, enseguida volvemos.